Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Idolatría del alma, ayudas para reconocer ídolos internos, por David Clarkson. Acompáñenos en esta audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Pueden estar seguros de que ningún inmoral, impuro o avaro heredará el reino de Cristo y de Dios, porque tal persona es realmente un idólatra que adora las cosas de este mundo. Efesios 5:5. Un hombre codicioso es idólatra. No solo los codiciosos, sino también los inmorales, son idólatras. Pues el apóstol, que aquí convierte la codicia en idolatría, también considera idólatras a las personas voluptuosas, al hablar de algunos que hacen de su vientre su Dios. Filipenses 3:19. De hecho, toda lujuria reinante es un ídolo, y toda persona en quien reina es idólatra. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los placeres, las riquezas y los honores son la trinidad del hombre carnal. Estos son los tres grandes ídolos de los hombres mundanos, ante los cuales postran sus almas, y al darles lo que solo se debe a Dios, se hacen culpables de idolatría. Para que esto sea más evidente, que la codicia, la inmoralidad y otras lujurias son idolatría, consideremos qué es y sus diversas clases. La idolatría consiste en dar a la criatura el honor y la adoración que solo se deben al Creador. Cuando este culto se aplica a otras cosas, sean lo que sean, las convertimos en ídolos y cometemos idolatría. Ahora bien, este culto, debido solo a Dios, no solo lo rinden los paganos salvajes a sus varas y piedras, ni los papistas a los ángeles, santos e imágenes, sino también los hombres carnales a sus concupiscencias. Hay un doble culto que se debe únicamente a Dios. Uno, externo, que consiste en actos y gestos corporales. Cuando una persona se inclina o se postra ante algo, esto constituye adoración corporal. Y cuando estos gestos de reverencia o postración se realizan, no por respeto civil, sino religioso, con la intención de testificar el honor divino, entonces es adoración debida únicamente a Dios. 2. Interno, que consiste en los actos del alma y las acciones que le corresponden. Cuando la mente está más absorta en un objetivo y el corazón y los afectos más puestos en él, esto es adoración del alma, y esto se debe solo a Dios. Pues siendo Él el bien supremo y el fin primordial de las criaturas inteligentes, le corresponde, solo a Él, ser el más atento y el más amado. Es honor que solo al Señor le corresponde ocupar el primer y más alto lugar, tanto en nuestras mentes, corazones y esfuerzos. Ahora bien, según esta distinción de adoración, hay dos clases de idolatría. 1. La idolatría manifiesta y externa, cuando los hombres, por respeto religioso, se inclinan o se postran ante cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. Esta es la idolatría de los paganos, y en parte, la idolatría de los papistas. 2. La idolatría secreta y del alma, cuando la mente se fija en algo más que en Dios, cuando algo es más valioso que Dios, más deseado que Dios, más buscado que Dios, más amado que Dios. Entonces es esa adoración del alma la que se debe solo a Dios. Por lo tanto, los idólatras secretos no heredarán el reino de Dios. La idolatría del alma excluirá a los hombres del cielo, al igual que la idolatría manifiesta. Quien sirve a sus lujurias es tan incapaz de entrar al cielo como quien adora ídolos de madera o piedra. Antes de confirmar y aplicar esta verdad, será necesario descubrir con mayor claridad esta idolatría secreta. Para ello, observemos que hay 13 actos de adoración del alma. 1. Estima. Lo que más valoramos, lo convertimos en nuestro Dios, pues la estima es un acto de adoración del alma. La adoración es la estima que la mente tiene de algo como lo más excelente. Ahora bien, el Señor exige la máxima estima.
como un acto de honor y adoración que solo se le debe a Él. Por lo tanto, tener una alta estima por otras cosas, cuando tenemos malos pensamientos de Dios, es idolatría. Tener una alta opinión de nosotros mismos, de nuestras habilidades y logros, de nuestras relaciones y placeres, de nuestras riquezas y honores, o de aquellos que son ricos y honorables, o de cualquier cosa similar, cuando tenemos una baja opinión de Dios, es colocar estas cosas en el lugar de Dios, convertirlas en ídolos y darles el honor y la adoración que solo se deben a la majestad divina. Lo que más estimamos, lo convertimos en nuestro Dios. Si tienen otras cosas en mayor estima que al Dios verdadero, son idólatras. Job 21:14. 2. Atención plena. Aquello en lo que más nos acordamos, lo convertimos en nuestro Dios. Porque ser recordado con mayor intensidad, ser considerado con mayor intensidad, es un acto de adoración propio de Dios, y que Él exige como debido, solo a sí mismo. Eclesiastés 2:1. Se puede pensar en otras cosas, pero si se piensa más en ellas que en Dios, es idolatría. La adoración a Dios se rinde a la criatura. Cuando se preocupan por sí mismos, por sus bienes e intereses mundanos, por sus ganancias o placeres más que por Dios, los colocan como ídolos en lugar de Dios. Cuando ese tiempo que debería estar ocupado con pensamientos acerca de Dios se gasta en pensamientos acerca de otras cosas, cuando Dios no está en todos tus pensamientos, o si a veces está allí, pero otras cosas ocupan un lugar más alto en tus pensamientos, si cuando eres llamado a pensar en Dios, como a veces todos los días deberíamos hacerlo con toda seriedad, si ordinariamente y voluntariamente haces que estos pensamientos acerca de Dios den lugar a otras cosas, eso es idolatría. Si no piensas en Dios o piensas de Él de forma diferente a como es, crees que es pura misericordia, ignorando su justicia, que es pura piedad y compasión, ignorando su pureza y santidad, que es fiel al cumplir sus promesas, sin considerar su veracidad al ejecutar sus amenazas, que es puro amor, sin considerar su soberanía. Esto es erigir un ídolo en lugar de Dios. Pensar de Dios de forma diferente a como se ha revelado, o preocuparse por otras cosas, tanto o más que por Dios, es idolatría. 3. Intención. Aquello a lo que más aspiramos, lo convertimos en nuestro Dios, pues ser el mayor propósito es un acto de adoración que solo se debe al Dios verdadero. Pues siendo Él el bien supremo, debe ser el fin supremo. Ahora bien, el fin supremo debe ser nuestro principal objetivo, debe ser intencionado y buscado por sí mismo, y todas las demás cosas deben buscarse por su causa, en subordinación a Él. Ahora bien, cuando hacemos de otras cosas nuestro principal objetivo o designio, las colocamos en lugar de Dios y las convertimos en ídolos. Cuando nuestro principal deseo es ser ricos, grandes, seguros, famosos o poderosos, cuando nuestro mayor anhelo es nuestra propia comodidad, placer, crédito, ganancias y ventajas, cuando aspiramos o pretendemos algo más o algo tanto como glorificar y disfrutar de Dios, esto es idolatría del alma. 4. Resolución. Aquello por lo que más nos comprometemos, lo adoramos como Dios. La determinación por Dios sobre todas las cosas es un acto de adoración que Él exige como solo para sí mismo. Comunicarla a otras cosas es rendirles la adoración de Dios y así convertirlas en dioses. Cuando estamos plenamente comprometidos con otras cosas, nuestras pasiones, placeres, ventajas externas, y solo débilmente comprometidos con Dios, sus caminos, su honor y su servicio, esto es idolatría del alma. Cuando nos proponemos ahora otras cosas, pero fijamos nuestras resoluciones para Dios en el futuro, basta ya del mundo, de mis placeres, de mis lujurias. Ahora, pensaré en Dios en el más allá, en la vejez, en la enfermedad, en el lecho de muerte. Estas son resoluciones idólatras. Dios es relegado. Las criaturas y tus lujurias son elevadas al lugar de Dios.
y ese honor que solo a Él se le debe, se lo das a los ídolos. 5. Amor. Aquello que más amamos, lo adoramos como nuestro Dios, porque el amor es un acto de adoración del alma. Amar y adorar, a veces, son uno solo. Aquello que uno ama, lo adora. Esto es indudablemente cierto, si con esto nos referimos a ese amor superlativo y trascendente, pues ser amado sobre todas las cosas es un acto de honor y adoración que el Señor exige como su deber peculiar. Deuteronomio 6:5. En esto, el Señor Cristo resumió toda la adoración que se requiere del hombre. Mateo 22:37. Se pueden amar otras cosas, pero Él será amado sobre todas las demás. Debe ser amado trascendentemente, absolutamente y por sí mismo. Todas las demás cosas deben ser amadas en Él y para Él. Él considera que no lo adoramos en absoluto, que no lo consideramos Dios, cuando amamos otras cosas más o tanto como a Él mismo. 1 Juan 2:15. El amor a la criatura, cuando es excesivo, es un afecto idólatra. 6. Confianza. Aquello en lo que más confiamos, lo convertimos en nuestro Dios, porque la confianza y la dependencia son un acto de adoración que el Señor exige como algo que solo se debe a Él. ¿Y qué acto de adoración exige el Señor más que esta dependencia del alma solo en Él? Confía en el Señor con todo tu corazón. Proverbios 3:5. Él no permitirá que la confianza se desvíe de nada más. Por lo tanto, es idolatría confiar en nosotros mismos, en nuestra propia sabiduría, juicios, habilidades y logros. El Señor lo prohíbe. Proverbios 3:5. Confiar en las riquezas. Job lo niega y lo considera entre los actos idólatras que el juez castigaba. Job 31:24. Y nuestro apóstol, que llama idolatría a la codicia, desaconseja esta confianza en las riquezas, por ser incompatible con la confianza en Dios. Primera de Timoteo 6:17. Confiar en amigos, aunque sean muchos y poderosos, lo maldice por ser un alejamiento de Dios, una renuncia a Él, una elevación de aquello en lo que confiamos a su lugar. Salmos 136:3. Salmos 118:8, 9. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes. La idolatría de esta confianza se expresa en que se deja de lado al Dios verdadero. Confiar en la criatura siempre es idólatra. 7. Temor. Aquello que más tememos, lo adoramos como nuestro Dios, porque el temor es un acto de adoración. Quien teme, adora aquello que teme, lo cual es incuestionable cuando su temor es trascendente. La adoración a Dios se expresa con frecuencia en las Escrituras con esta sola palabra, temor. Mateo 4:10, Deuteronomio 6:13. Y el Señor exige esta adoración, este temor, como algo que solo le corresponde a Él. Isaías 50:12, 19. Ese es nuestro Dios, el que nos inspira temor y temor. Lucas 12:4, 5. Si temes a otros más que a Él, les rindes la adoración que solo a Dios le corresponde, y esto es pura idolatría. 8. Esperanza. Aquello en lo que ponemos nuestra esperanza, lo adoramos como Dios. Porque la esperanza es un acto de adoración, y la adoración se debe solo a Dios. Es su prerrogativa ser la esperanza de su pueblo. Jeremías 17:13, Romanos 15:13. Cuando ponemos otras cosas como nuestra esperanza, les damos el honor que solo a Dios corresponde. Es abandonar al Señor, la fuente, y colocar las cisternas rotas en su lugar. Jeremías 2:13, adorándolas así como Dios. Así lo hacen abiertamente los papistas, cuando llaman a la Virgen Madre, la cruz de madera, y a los santos difuntos, su esperanza. Y así lo hacen otros entre nosotros, quienes hacen de sus oraciones, su arrepentimiento por el pecado, sus obras de caridad o cualquier acto de religión o rectitud su esperanza. Cuando los hombres esperan con ello satisfacer la justicia de Dios, apaciguar su desagrado y alcanzar el cielo. Nada puede lograr esto, excepto lo infinito, la justicia de Dios.
Y esta la tenemos solo en Cristo y de Cristo. Por eso, a Él se le llama nuestra esperanza. 1 Timoteo 1:1. Nuestra esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Quienes hacen de su propia justicia el fundamento de su esperanza, la exaltan, poniéndola en el lugar de Cristo y honrándola como Dios. 9. Deseo. Aquello que más deseamos, lo adoramos como nuestro Dios, porque aquello que se desea principalmente es el mayor bien, a juicio de quien lo desea, y aquello que considera su mayor bien es aquello que convierte en su Dios. El deseo es un acto de adoración, y ser más deseado es esa adoración, ese honor que solo se debe a Dios. Desear algo más o tanto como el gozo de Dios es idolatrarle, postrarse ante Él y adorarlo como solo Dios debe ser adorado. Solo Él debe ser lo único deseable para nosotros por encima de todas las cosas. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. 10. Deleite. Aquello en lo que más nos deleitamos y regocijamos, en que lo adoramos como Dios, pues el deleite trascendental es un acto de adoración que solo se debe a Dios, y este afecto, en su máxima expresión, se llama gloria. Nos gloriamos en aquello que es nuestro deleite por encima de todo, y esta es la prerrogativa que el Señor exige. 1 Corintios 1:31. Regocijarnos más en nuestra sabiduría, fuerza y riquezas, que en el Señor es idolatrarlas. Deleitarse más en nuestros parientes, esposa o hijos, en las comodidades y comodidades externas que en Dios es adorarlos, como solo debemos adorar a Dios. Deleitarse más en cualquier forma de pecado, impureza, intemperancia o actividades terrenales que en los santos caminos de Dios, que en los servicios espirituales y celestiales en los que podemos disfrutar de Dios, es idolatría. 11. Celo. Aquello por lo que somos más celosos, lo adoramos como Dios, pues tal celo es un acto de adoración que solo se debe a Dios. Por lo tanto, es idólatra ser más celoso por nuestros propios asuntos que por los de Dios, ser ferviente en nuestra propia causa y descuidado en la causa de Dios, ser más vehemente por nuestros propios placeres, intereses y ventajas que por las verdades, caminos y honor de Dios, ser ferviente en nuestros propios asuntos, promoviendo nuestros designios, pero tibio e indiferente en el servicio de Dios, considerar intolerable ser reprochados, calumniados e injuriados, pero no manifestar indignación cuando Dios es deshonrado, su nombre, los sábados, el culto, profanado, sus verdades, caminos y su pueblo injuriados. Esto es idólatra. 12. Gratitud. Aquello a lo que estamos más agradecidos, a lo que adoramos como a Dios. Pues la gratitud es un acto de adoración. Adoramos aquello por lo que estamos más agradecidos. Podemos estar agradecidos con los hombres, podemos reconocer la utilidad de los medios e instrumentos, pero si nos quedamos aquí y no nos elevamos en nuestra gratitud y reconocimiento, si no recordamos al Señor como aquel sin quien todo esto no es nada, es idolatría. Por esto el Señor amenaza a esos idólatras. Oseas 2, 5, 8. Así, cuando atribuimos nuestra abundancia y riquezas a nuestro cuidado y trabajo, nuestro éxito a nuestra prudencia y diligencia, nuestras liberaciones a amigos, medios e instrumentos, sin mirar más allá, o no tanto a Dios como a estos, los idolatramos, les ofrecemos sacrificios, como lo expresa el profeta, Habacuc 1:16. Atribuir lo que viene de Dios a las criaturas es colocarlas en el lugar de Dios, y por lo tanto, adorarlas. 13. Cuando nuestro cuidado y esfuerzo se centran más en otras cosas que en Dios, esto es idolatría. Nadie puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a Mamón, a Dios y también a nuestras concupiscencias, porque este servicio a nosotros mismos y al mundo
exige ese cuidado, ese esfuerzo, esos esfuerzos que el Señor debe tener por necesidad si queremos servirle como Dios. Y cuando nuestro tiempo y esfuerzo se destinan al mundo y a nuestras concupiscencias, los servimos como se debe servir al Señor, y así los convertimos en nuestros dioses. Cuando son más cuidadosos y laboriosos por agradar a los hombres o a ustedes mismos que por agradar a Dios. Cuando son más cuidadosos por proveer para ustedes mismos y su posteridad que por ser útiles a Dios. Cuando son más cuidadosos en cuanto a lo que comerán, beberán o vestirán, que en cómo honrarán y disfrutarán a Dios. Cuando son más cuidadosos en hacer provisión para la carne, para satisfacer sus lujurias, que en cómo cumplir la voluntad de Dios. Cuando son más laboriosos en promover sus propios intereses que los designios de Dios. Cuando son más cuidadosos en ser ricos o grandes o respetados entre los hombres, que en que Dios sea honrado y avanzado en el mundo. Cuando son más cuidadosos en cómo obtener las cosas del mundo, que en cómo emplearlas para Dios. Cuando se levantan temprano, se acuestan tarde, comen el pan de la diligencia, para que su patrimonio exterior prospere, mientras que la causa, los caminos y los intereses de Cristo tienen pocos o ninguno de sus esfuerzos. Esto es idolatrar al mundo, a ustedes mismos, sus lujurias, sus relaciones, mientras que Él se descuida al Dios del cielo, y la adoración y el servicio que solo a Él se le deben se entregan idólatramente a otras cosas. Quien hace de Cristo su principal meta, si al fin encuentra a aquel a quien su alma ama, esto aquieta su corazón, independientemente de lo que le falte, de lo que pierda además. Considera esto una recompensa plena por todas sus lágrimas, oraciones, indagaciones, esperas y esfuerzos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Primera de Corintios 10:14. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.